Piensa en la ocasión cuando tuviste tu primera Biblia. Tal vez te la regalaron de niño o la compraste cuando eras un adulto. Hoy, ¿es tu tesoro más preciado o la das por sentado? Martín Lutero decía que si la Biblia fuera como un árbol, él desearía tocar todas sus ramas para saber qué le podían ofrecer. Quédate con nosotros porque queremos sacar el máximo provecho a este estudio diario. Esto es Axiomas. Axiomas, más allá de la evidencia. Hola, hola mis amigos, qué gusto poder saludarlos una vez más. Estamos en este lindo programa Axiomas y tenemos un estudio muy especial en esta semana. ¿Cómo estudiar la Biblia? Y para ello tenemos invitados muy especiales. Está con nosotros el pastor Mauricio Tapia. Bienvenido, pastor. Muchas gracias, Matías, y gracias, amigos, por estar con nosotros en este hermoso espacio, este hermoso momento para estudiar la Biblia y comprender más cosas hermosas que veremos hoy. Así es, pastor. Está con nosotros también el hermano Ricardo Paniagua. Querido hermano, bienvenido a este programa. Muchas gracias, estoy muy contento, feliz de estar acá y poder compartir, ¿no?, esto que hemos estado estudiando estos días para poder enseñar y aprender también, ¿no? Amén, hermano. Así es, entonces queremos aplicar todo lo que hemos estudiado y para ello vamos a comenzar con una oración. Vamos a pedirle al pastor Mauricio que nos pueda dirigir en oración. Ok, oremos. Querido Señor, gracias por este hermoso momento. Oramos por el Espíritu Santo que nos guíe a estudiar la Biblia y a crecer juntos. Oramos por su compañía en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Pastor Mauricio, arrancamos con un punto fundamental, el tiempo. Muchas veces queremos estudiar la Biblia, pero se nos acorta el tiempo. Bueno, suele pasar, ¿no?, por los compromisos, la agenda, las distancias que recorrer también en la ciudad. Hacen que algunas personas despierten o despertemos y que veamos la hora y solo tenemos 5, 10 minutos o 20 minutos. ¿Qué hacer? Algunos hacen una lectura veloz para limpiar la conciencia, para decir, bueno, en el checklist ya leí la Biblia, listo, me voy con la bendición. Estoy tranquilo ya. Ya estoy tranquilo, ya cumplí. Pero, ¿cuánto tiempo es el que deberíamos estudiar? ¿Qué tal si la medida no fuera el tiempo? Porque es bueno estudiar y de 35 en adelante, alguno diría, 1 hora tienes que estar. Pero ¿qué tal tú, mi amigo, que tal vez no has estado cumpliendo esa hora? Y muchos cristianos se sienten frustrados porque creen que no son demasiado buenos cristianos, ¿no? Porque no llegan a ese punto. Miren, podríamos leer 5 capítulos en un día y no entender nada. Pero también podríamos leer una perícopa, que teológicamente se le dice, una porción de la Escritura y sacar enseñanzas para la vida eterna. Tal vez, si más importante que el tiempo, la cantidad de tiempo, sea la calidad del tiempo que tenemos, ¿no? Así es, pastor. Y para eso yo creo que es importante que nosotros determinemos ese tiempo. Es un tiempo intencional que debemos hacerlo, ¿no? Porque nosotros planificamos ese tiempo para estar y aprender con el Señor, digamos, ¿no? Exacto. Y yo creo que la madrugada es la mejor hora, ¿no? Es lo mejor porque uno despierta tranquilo, con un buen ambiente, a lo mejor oxígeno, y siempre habrá un poco más de tiempo si nos ponemos el esfuerzo de poner ahí la alarma unos minutos más antes que nuestro compromiso. Siempre habrá un poco de tiempo. Y sobre todo tener el hábito, ¿no? Porque la lección nos muestra que mínimamente unos 21 días para poder crear este hábito, ¿no? Y ahora, teniendo ese hábito, pastor, nos lleva al segundo punto, ¿no? Un lugar específico, pastor, un lugar tranquilo, tal vez que podamos estudiar y aplicar el tiempo. Mira, ahí quiero leer 2 textos de la Biblia respecto al tiempo. Juan capítulo 15, versículo 4, Jesús dijo, permanezcan en mí y yo en ustedes. Permanecer es una cuestión de 5 minutos,
permanecer es solo una vista rápida, estar un momento breve con el Señor. Mira, cuando vamos al término griego, viene de la raíz meno y es traducido por esperar, morar, durar, permanecer, perseverar, quedarse e incluso vivir. Entonces, lo que Jesús no quiere es que tengamos un breve momento solo para estudiar su palabra y olvidarnos de todo en el día. Él quiere que estemos todo el día. Un breve momento con la palabra, 1 hora, media hora, tiempo de calidad, pero también todo el día con Él. Y quiero llevarlos al método de Jesús. ¿Saben cuál es el método de Jesús para encontrarse con Dios? El método de Jesús para encontrarse con el Padre lo vemos en Marcos, el capítulo 1 y el versículo 35. Y dice, muy temprano de mañana, aún oscuro, Jesús se levantó, fue a un lugar solitario y se puso a orar. El método de Jesús para tener esos encuentros con el Padre era en un lugar alejado del bullicio, un lugar tranquilo, un lugar específico. Ese debe ser un lugar agradable porque nosotros vamos, al estar constante allá, podemos disfrutar de ese lugar y también vamos a querer volver a hacerlo, ¿no? Y eso va a ayudar a nuestro plan de los 21 días, ¿no? Para poder hacerlo esto más tiempo. En casa, ¿cómo podemos preparar ese lugar, no? Yo en el tiempo de que estudiaba teología, vivíamos en el internado en la universidad, teníamos un conflicto con los compañeros de pieza. Y les cuento que, claro que había unos que no ordenaban el cuarto, no ordenaban la pieza, y teníamos que ir a un lugar para estudiar, porque un Dios de orden, el lugar donde encuentro con el Dios de orden tiene que ser un lugar ordenado, Claro un que lugar sí. donde sientas paz. Y también tienes que tener tus instrumentos para estudiar la Biblia. Yo les quiero compartir algo que me regaló un amigo con mucho cariño. Queridos amigos, miren, A ver, pastor, queremos en mi ver. lugar de estudio de la Biblia, en casa, un amigo me regaló esto. Este es un Interesante. portabiblia, que Wow. puedo ponerlo en la cama, puedo ponerlo en la sala, en la mesa, y en este lugar, tranquilo, puedo dedicarme a leer la Biblia. Qué buen amigo. Equipando el lugar de encuentro con El Jesús, lugar ¿no? específico, ¿no? Y el lugar tranquilo, ¿no? Interesante. Ahora, hablando de ese lugar tranquilo, ya hemos hablado del tiempo, hemos hablado de ese lugar específico. Ahora queremos entrar al tercer punto, ¿no? ¿Cómo poder hacer, hermano, un estudio ya profundo de la Biblia? La parte más importante al adentrarnos al estudio es la oración. O sea, nosotros debemos arrancar el estudio de la Biblia orando, ¿no? Porque eso es lo que nos va a introducir a una comunión más profunda con el Señor. Porque pedimos que el Espíritu Santo venga. El Espíritu Santo, 1, nos hace olvidar de las distracciones. 2, si hay alguien que está por ahí, como el enemigo, se va porque es invitado al Espíritu Santo y el enemigo sale de ese lugar. Y nosotros podemos concentrarnos en el estudio, ¿no? Amén. Una de las ideas interesantes también que nos da el estudio, la lección de escuela sabática, es escribir. A mí me pareció demasiado acertado porque yo les confieso que es uno de mis métodos de estudio al momento de dar un examen, una prueba. Yo lo que tengo que aprender lo escribo. Y es que al escribir uno activa muchas más... Hay un doble repaso de Sí, todo. hay un doble repaso, exacto. Uno no solo está leyendo, está escuchando lo que uno lee, pero también al escribirlo, uno desacelera, ¿no? Porque uno no escribe a la velocidad que uno lee, ¿no? Claro que sí. Entonces, uno tiene que desacelerar, memorizar y recuerda lo que escribió. Yo cuando comencé en la vida cristiana, conocí al Señor a mis 14, 15 años, tenía una libreta. Y en esa libreta, en ese cuaderno, escribía los versículos que más me gustaban. Claro. Y así memoricé bastantes versículos. Escribía los libros de la Biblia que ya había concluido, terminado de leer. Entonces el escribir es un buen método. Un buen método. Interesante. Ahora, hablando de este estudio profundo, pastor, es una bendición estudiar profundamente la Biblia, Sí. pero debe tener un efecto de doble bendición también. Claro, podemos estudiar la Biblia
bastante, podemos estudiarla por temas, podemos estudiar junto con el conflicto de los siglos, con el deseado de todas las gentes, con materiales hermosos. Es una bendición, pero se duplica cuando nosotros compartimos ese gran tesoro que hemos encontrado y compartimos con un amigo, con un vecino. Amén. Eso es una doble bendición. Wow, qué interesante. Es importante eso porque cuando nosotros compartimos, uno, recordamos, ¿no? Recordamos Volvemos a recordar, lo sí. que hemos estudiado. Y segundo, al hacerlo, estamos beneficiando también a la otra persona. Claro que sí. Entonces, por eso es una doble bendición para ti mismo y para la otra persona. Así es, Ricardo. Entonces, mis amigos, ¿cómo estamos estudiando? ¿Cómo estudiar la Biblia es el tema? Hemos visto el tiempo, un lugar específico, cómo te da una doble bendición. Ahora vamos a un mensaje muy especial. Esto es Axiomas. Hay días en que ya no tenemos fuerzas para seguir luchando. Hay ocasiones en que no encontramos motivos verdaderos que nos den un sentido en la vida. Caímos en un mundo oscuro y allí nos preguntamos, ¿cómo podremos salir de todo esto? Existe un remedio para la depresión. La mano de Cristo está extendida para ti. Escríbenos y solicita uno de nuestros cursos bíblicos. Considera estos mensajes importantes y busca una iglesia adventista del séptimo día. Mis amigos, hemos aprendido cómo estudiar la Biblia con el tiempo, un lugar específico y sobre todo una doble bendición que te da la Biblia al estudiarla. Respecto a esa doble bendición, Matías, vamos a la Biblia y vamos a Isaías capítulo 50, versículo 4. Dios, el Señor, me dio lengua de sabios para saber hablar palabra de aliento al cansado. Me encanta a mí ese versículo, me gustó mucho en la lección porque nos da, Él nos da, ¿no? Nos da una lengua para hablar al cansado, y esa es la doble bendición sin duda alguna. Saben, una manera o una de las mejores maneras de memorizar versículos que yo tengo, porque los versículos que mejor me sé de memoria, los versículos que están en mi corazón, normalmente son aquellos de los cuales predico, o aquellos que le comparto a una persona así en especial, aquellos que estudio en oración. Esa es la mejor manera de memorizar. Y así yo soy bendecido, pero también otras personas son bendecidas. Interesante cómo poder memorizar los versículos. Yo recuerdo un hermano que pasó un concurso de decir versículos de memoria y dijo tantos versículos de memoria que a mí me llamó la atención. ¿Cómo hizo para aprender? Y dice que su madre, cuando él era niño, su madre le decía, vas a salir, dime 3 versículos de memoria. Quiero jugar pelota, dime 3 versículos de memoria. Así que viendo de esa manera, Ricardo, alguna experiencia, tal vez alguna vivencia que usted tenga. Es importante, ¿no? Eso porque al enseñar no solamente lo haces con la palabra y la palabra directa, ¿no? Sino también con las acciones. Yo recuerdo a mi padre saliendo a un lugar específico, teníamos en casa atrás un pozo, y era lindo porque habían árboles, había una piedra, y yo lo veía a él salir y irse a ese lugar solo. Y lo interesante era que mi padre todavía no era convertido, ¿no? Y él ya estaba buscando a Dios en ese lugar. Entonces, eso te deja marcado como muchacho, ¿no? Para el futuro también, para que tú puedas también buscar un lugar para que tu hijo pueda ver y él pueda también tomar el ejemplo, ¿no? Y buscar un lugar específico para el contacto con Dios. Usted está diciendo algo importantísimo, porque yo me preguntaba, ¿qué tan secreto tiene que ser ese lugar de encuentro con Dios? Porque yo creo que tiene que tener intencionalidad para aquellos que son padres, porque nuestros hijos, así como nuestro hermano Ricardo, él veía a su padre, él creció con el concepto de que, mi papá iba y oraba por nosotros, ¿no? Él tenía su encuentro con el Señor, y a través del ejemplo y esas imágenes que quedan marcadas en nuestra mente, uno lo replica. Entonces, tú que eres padre, tienes una responsabilidad de guiar, enseñar con el ejemplo a tus hijos. Busca al Señor por tu bien, por tu salvación, por tu encuentro con el Señor, pero también ten ese doble propósito de educar a tus hijos
en la sala, en tu habitación, en secreto, pero con las puertas abiertas. Así que tu hijo sale en busca de algo a la heladera temprano, se prepara y ve que tú estás estudiando la Biblia. Eso dejará una huella imborrable en la memoria de nuestros hijos, ¿no? Y el estudiar la Biblia no es algo hermoso y es algo dulce. Y hablando de dulzura, el Salmo 119, 103 y 104 dice: cuán dulces son a mí paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por eso aborrecí todo camino de mentira. Es importante, ¿no?, que nosotros veamos y saquemos el provecho, ¿no?, porque eso va a endulzar nuestra vida, va a endulzar nuestra alma para poder seguir adelante en este camino, ¿no? Dulce, ¿no? Dulce. Qué hermosa la Biblia, que el dulce le da sentido a la vida, ¿no? Le da sentido a la vida. Y yo los quiero llevar a algo hermoso. Querido Ricardo, querido Matías y querido amigo que nos estás viendo, quiero llevarte a Isaías, el capítulo 55. Acompáñenme a leer la Biblia. Hoy permitamos que el Señor nos hable, porque Él tiene algo hermoso para decirnos respecto a este tema. Y mira lo que dice: todos los sedientos vengan a las aguas, y los que no tienen dinero, vengan, compren y coman. Vengan, compren sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastan el dinero en lo que no es pan y su trabajo en lo que no satisface? Óiganme con atención y coman del bien y se deleitarán con algo sustancioso. ¿De qué creen ustedes que está hablando? De la Biblia, de la palabra, de la presencia de Dios que Él nos ofrece, y nos ofrece de gracia, nos ofrece gratis. ¿Ustedes cómo ven estos versículos? ¿Qué opinan respecto a esas hermosas palabras que nos da Isaías 55? Es importante entonces cómo poder a través de ese texto nosotros encontrar eso dulce, ¿no?, que al final pueda ayudarnos y pueda ayudarnos a permanecer en la Biblia. Es que cuando nosotros vamos a la palabra de Dios, automáticamente vamos a encontrar muchos de estos textos que son un aliento a nuestra vida, ¿no?, un aliciente para que nosotros sigamos adelante. A veces vamos a la palabra de Dios buscando con tristeza, digamos, y encontramos un texto que nos habla de dulzura o de paz, ¿no? Y eso transmite la paz que necesitamos en ese momento para el día cotidiano que estamos viviendo, ¿no? ¿Ustedes tuvieron alguna vez en la vida en la que un versículo de la Biblia cambió todo? Un momento de desánimo, un momento de depresión, un problema, y alguien les dio un versículo. Miren, yo les voy a compartir el versículo, mi versículo favorito de la Biblia. Llegó a mi vida cuando más lo necesitaba. Es por eso que leí Isaías 55, porque yo estaba sediento y fui a las aguas. Porque yo no tenía dinero y compré gratis, sin precio, lo que el Señor me estaba ofreciendo. Y ese versículo es el Salmos 55, versículo 22. Echa sobre el Señor tu carga y Él te sustentará. Jamás dejará caído para siempre al justo. Y yo estaba muy mal. Entonces yo, por mi experiencia, les puedo decir que la Biblia es dulce como la miel y que la Biblia es el agua que un sediento necesita. Yo, por mi experiencia, yo sé que todos hemos tenido esas experiencias. Lo que Dios nos ofrece es algo que cambia nuestra vida. Yo también quiero mencionar mi versículo, ¿no? El versículo, por ejemplo, yo fui a la Biblia para deshacer algunas incógnitas que tenía. Y yo cuando fui a la Biblia y encontré este versículo, está en San Juan 17:17, dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, ¿no? O sea que cuando nosotros querramos resolver algún problema o alguna incógnita que tengamos, vamos a la palabra de Dios y vamos a encontrar una respuesta para esa incógnita que tenemos nosotros, ¿no? Así es, mis amigos, seguramente usted tiene un texto bíblico que guarda en su corazón. Puede comentar ahí en los comentarios cuál es tu texto favorito.
Por ejemplo, el Salmo 41 dice, pacientemente esperé en Jehová. Así que pon en los comentarios, y ahí, querido pastor, hablando de la dulzura que nos da la palabra de Dios y cómo poder tener versículos de memoria en la mente para que nos ayuden en nuestra vida personal y en el entorno también con las personas. Mira, más que memorizar, que es muy bueno, y hemos demostrado que la memorización llega cuando un versículo impacta tu vida, ¿no? Pero quiero concluir con Isaías capítulo 55, y acompáñenme, porque el versículo 6 dice, busquen al Señor mientras puede ser hallado, llámenlo en tanto que está cerca. Hay un tiempo para buscar al Señor. ¿Y cuándo es ese tiempo? El tiempo es hoy. El tiempo es hoy. Y yo te quiero felicitar porque tú estás dando este tiempo para estudiar con nosotros. Busca al Señor hoy. Busca al Señor mientras Él puede ser hallado. No sabemos qué será del mañana, pero hay una garantía, que Él te va a encontrar a ti. Él es quien te está buscando. Pero eso tiene que producir algo. El versículo 7 dice, deje el impío su camino, y el hombre malo sus pensamientos, y vuélvase al Señor, quien tendrá de él misericordia, y a nuestro Dios, que es amplio en perdonar. Tal vez no estás buscando a Jesús por vergüenza. Tal vez te sientes demasiado pecador como para estudiar la Biblia. Y mira, te quiero decir algo, eso tal vez nos ha pasado a muchos. Si estás alejado del Señor y crees que Él no te quiere ver, no. Él está esperándote. Él va a perdonarte. Él tiene misericordia de ti. Y Él quiere tener esa cita especial contigo. Porque mis pensamientos no son como los de ustedes, ni sus caminos son mis caminos, dice el Señor. Como es más alto el cielo que la tierra, así son mis caminos más altos que sus caminos, y mis pensamientos más que sus pensamientos. Dios espera tener una cita contigo, con cada uno de nosotros, y Él tiene cosas dulces, tiene agua de vida, tiene promesas, tiene todo en su palabra. Por eso esta lección para mí es importantísima. Ahora, mis amigos, vámonos a un momento especial, que es muy importante que puedas también tomar una decisión. Muchas veces me pregunto por qué Él me ama a mí. Tantas veces yo fallé, sin embargo me ama. Cuando estoy desanimada y cuando todo va mal, Cristo viene a mi lado y me da su paz. Cristo está a mi lado, nunca me dejará. Nadie puede amarme como mi Jesús. Cada día miro alrededor y puedo contemplar pruebas de un amor sin par que nunca fallará. Su palabra me revela milagros de gran poder.
bien, mis amigos, hemos llegado al final de Axiomas, este lindo programa que hemos podido ver cómo estudiar la Biblia. Comparte este lindo tema porque alguien sin duda lo necesita mucho. Que Dios te bendiga. Axiomas, más allá de la evidencia.